A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué puede llevar a un cirujano de éxito a obsesionarse más con la infidelidad de su mujer que con el hecho de que ella haya cometido un atentado suicida? Parece increíble, ¿verdad? Pues bueno, vamos a sumergirnos en el análisis de El atentado de Yasmina Khadra, porque la respuesta a la que llegó un club de lectura es cuanto menos sorprendente. Y esta frase, que suena más a un cotilleo que a crítica literaria, fue la conclusión más loca y desconcertante de todo el debate. Pero, y esto es lo increíble, se convirtió en la pieza clave, la llave maestra para poder entender toda la novela y la extrañísima psicología del protagonista. Eso sí, para poder llegar a entender esa reacción tan extraña del personaje, primero tuvieron que enfrentarse a un obstáculo inicial. El estilo de escritura del autor, que es único, sí, pero también bastante chocante a ratos. Lo primero que llamó la atención en el club de lectura fue precisamente eso, un estilo que calificaron de brutal. El autor usa adjetivos muy directos, casi como si estuviera poniendo etiquetas en vez de describir con matices. Y claro, esto generó un debate inmediato. ¿Es algo cultural, de sus raíces argelinas, o es un matiz que se pierde al traducir del francés? Pero lo más curioso de todo es que este estilo ni siquiera es consistente a lo largo del libro. O sea, el autor demuestra que es perfectamente capaz de describir el caos con una intensidad brutal, sobrecogedora, y sin embargo elige a propósito dejar el día a día del protagonista, su vida en Tel Aviv, casi sin detalles, como si quisiera dejar un hueco, un vacío intencionado. Y es que este estilo tan desigual resulta ser, en realidad, un espejo perfecto del propio protagonista, un hombre que se define básicamente por todo aquello que elige no mirar. La opinión sobre el protagonista fue unánime. Vamos, no hubo ninguna duda. Este cirujano árabe, israelí, totalmente asimilado en la sociedad, resultaba, aburrido, poco observador. La definición perfecta de alguien que vive en una burbuja, ignorando por completo la realidad política y social que tiene justo delante. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Es el personaje un fallo del autor, un personaje mal construido, o, por el contrario, es una estrategia totalmente deliberada? Quizás quería crear una especie de lienzo en blanco, neutro, para que los acontecimientos tan brutales de la historia destacaran todavía más. Y de ahí sale esa definición de la burbuja, esa vida de éxito profesional, de asimilación, que se ha construido con mucho cuidado. Un éxito que en el fondo solo es posible negando por completo el conflicto que existe al otro lado de la puerta. Es, en esencia, un puro mecanismo de supervivencia. Toda la trama, de hecho, se pone en marcha justo cuando esa burbuja estalla de la forma más violenta posible y obliga al protagonista a chocar de frente con esa realidad que se había pasado la vida entera ignorando. El viaje que hace desde esa perfección casi estéril de Tel Aviv hasta el caos absoluto de los territorios palestinos es un cambio radical. Para él y para quien lo está leyendo. El estilo narrativo da un giro de 180 grados, pasando de la falta de detalles a descripciones supervívidas y brutales de una zona en guerra. Y es justo ahí, en medio de ese choque de mundos tan violento, donde esa reacción tan extraña del principio empieza a tener una especie de sentido trágico. Porque para él, la traición definitiva no fue el asesinato en masa, no, fue la ofensa personal. Su obsesión era su honor, su dignidad. Veía a su mujer casi como una posesión a la que él mantenía, a la que le daba todo. Claro, esta mentalidad dejó al club de lectura totalmente impactado. Entonces la pregunta es obligada. Con un protagonista tan difícil de querer y un tema tan duro, ¿cuál fue el veredicto final del club de lectura? Pues al final el balance tenía dos caras. Por un lado, lo consideraron un libro imperfecto, con fallos, pero al mismo tiempo muy valioso. Esos puntos débiles, como el protagonista soso o una trama que a veces no es muy creíble, se compensan con un gancho inicial potentísimo y sobre todo porque te abre una ventana a un contexto político y cultural que es crucial entender. Es que, aunque todo el contexto político y emocional se siente súper real, la trama en sí a veces cuesta creerla. Sobre todo el hecho de que el protagonista sobreviva una y otra vez a encuentros que son prácticamente mortales. Esto se vio claramente como una licencia del autor, un truco para que la historia pudiera seguir avanzando. ¿Y entonces todos estos fallos hacen que el libro sea malo? Pues la conclusión fue justo la contraria. Esas imperfecciones, esos puntos que te hacen dudar, lo convirtieron en el motor perfecto para un debate increíblemente profundo y desafiante. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Cuál es el verdadero propósito de un libro que nos incomoda?